Pasemos entonces al primer shiur que tenemos preparado para el día de hoy. Los dos shiurim tienen que ver con el Maestro Jesús el día de hoy. Este primer shiur es el inicio de una serie de shiurim donde se estará hablando acerca de profecías sobre el Mesías y sobre el reino de Dios. De modo que este primer tema se llama la venida del Mesías como Rey de Israel. Hoy nos reunimos con un propósito profundo, entender las profecías sobre el Mesías y sobre el reino de Dios, y en especial reflexionar sobre la venida del Mesías como Rey de Israel. Este tema no es solo una cuestión teológica o histórica, es una esperanza viva. En el corazón de nuestra fe bionita, creer en Elohim, que Elohim ha levantado un hombre justo, ungido por su espíritu para restaurar el reino de Dios sobre la tierra, conforme a su Torá. Desde el principio el pueblo de Israel ha vivido con la esperanza de la redención. No se trata de una idea abstracta o mística, sino de una promesa concreta, que Elohim establecería su reino a través de un rey justo, descendiente del legendario rey David, o del antiguo rey David, que gobernaría con justicia, paz y fidelidad a la Torá. Ya en los días de David, en la antigüedad, cuando Israel se consolidaba como nación, Elohim prometió por medio del profeta Natán: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Dice 2 de Samuel 7:16. Aquí nace la profecía mesiánica, es la primera vez que se menciona algo así en la Biblia, y esto viene en los Nevi'im, en los profetas. El Mesías, o en hebreo Mashiach, en español el ungido, es aquel descendiente davídico que reinará no solo sobre Israel, sino sobre toda la creación bajo la voluntad de Elohim. Con el paso del tiempo, cuando el reino de Israel fue dividido y luego destruido, los profetas mantuvieron viva esta esperanza. Isaías 11 del 1 al 5 dice: saldrá una vara del tronco de Yisai, un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los mansos de la tierra. Aquí vemos que el Mesías no es un conquistador carnal, sino un rey espiritual, ungido con el Ruach Elohim, guiado por sabiduría y por temor reverente. El trono del Mesías se levanta sobre la justicia, no sobre la fuerza militar. Desde la perspectiva ebionita esto es clave. El Mesías es un humano, pero lleno del espíritu de Elohim, es un ungido para manifestar el reino de Dios, no para reemplazar a Dios. Los profetas hablaron no solo del Mesías, sino también de la naturaleza del reino de Dios. Un reino donde el conocimiento de Elohim llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Isaías 2, versículos del 2 al 4 lo dice: y acontecerá que en los últimos días que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte de Yahvé, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y forjarán sus espadas en rejas de arado y no se adiestrarán más para la guerra. Este reino no es de violencia, sino de restauración. No es un poder humano, sino justicia divina manifestada a través de hombres humildes. Ningún reino que se constituya a sí mismo a través de la guerra, de la invasión, puede ser llamado parte del reino de Dios o el reino de Dios mismo. El Mesías, como Rey de Israel, no busca dominar, busca servir, enseñar, sanar, restaurar la obediencia a la Torá y conciliar al hombre con su Creador. Durante los siglos previos al primer siglo, hace 2000 años, el pueblo de Israel vivía bajo la dominación extranjera. Primero los babilonios, luego los persas, los griegos y finalmente los romanos. En medio de tanta opresión, la esperanza mesiánica se intensificó. El pueblo esperaba al rey davídico que restauraría la soberanía de Israel y haría volver las glorias pasadas. Los Ebionim, los pobres de espíritu, los humildes del pueblo, mantenían esta esperanza pura. Ellos no buscaban un libertador violento, sino un siervo de Elohim que viviera conforme a la Torá, lleno del Ruach y que trajera justicia verdadera.
Así entendemos la misión del Mesías Yehoshua, del Maestro Jesús, un hombre nacido en humildad, pero lleno del Espíritu de Dios, que no vino a abolir la ley, sino a enseñarnos a cumplirla, a restaurar su sentido original y a mostrar el camino del reino. Su reinado no comenzó con espadas, sino con enseñanzas, sanando gente y siendo misericordioso. Yehoshua, el Maestro Jesús, enseñó: el reino de Dios no viene con advertencia, porque el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Dice Lucas 17, 20 al 21. El reino no es solamente un futuro político o celestial, es una realidad interior que comienza cuando obedecemos a Elohim y vivimos conforme a su justicia. Desde la perspectiva ebionita esto es fundamental. El Mesías no viene a gobernar desde un trono físico, sino a entronizar la Torá en el corazón humano. Cada vez que un hombre o una mujer se somete a la voluntad de Elohim, el reino se manifiesta. Cada vez que practicamos la justicia, la compasión, la verdad, el reino de Dios avanza. Aunque el Mesías ha venido a revelar el reino, su manifestación plena aún está por completarse. Vivimos en una era donde el reino ya y todavía no está. Ya está presente en los corazones de los justos, pero aún no se ha establecido en toda la tierra. Los profetas nos aseguran que llegará el día en que toda rodilla se doblará ante Elohim y toda lengua confesará su nombre. Zacarías 14:9 dice: Elohim será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Elohim será uno y uno será su nombre. El Mesías es el instrumento de esa unidad, no un Dios encarnado, sino un hombre plenamente obediente en quien Elohim manifestó su realeza perfecta. Así como David fue un pastor que llegó a ser rey, el Mesías es el siervo que llegará a reinar. Saber estas cosas no es solo entender el cumplimiento profético, es dirección para nuestra vida diaria. Si el reino de Dios viene con justicia, debemos ser un pueblo justo. Si el Mesías es humilde, debemos vivir en humildad. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, debemos gobernar nuestro corazón por medio de la Torá. Cada acción de bondad, cada palabra de verdad, cada justicia que practicamos es una semilla del reino que dará frutos. El Mesías no reinará sobre un pueblo indiferente, sino sobre un pueblo preparado, consagrado, que haya aprendido a vivir como ciudadanos de dicho reino desde ahora. Por eso decimos: ven, reino de Elohim, pero también decimos: hazme digno de tu reino. Amigos, las profecías mesiánicas no son historias antiguas, son mensajes vivos para nuestra generación. Nos enseñan que el reino de Elohim no depende de los imperios, ni de la fuerza, ni de los ejércitos, sino de la fidelidad a su voluntad. El Mesías, como el rey de Israel, nos recuerda que Elohim no ha abandonado su pacto, el Brit Olam, que sigue guiando la historia hacia la redención final. Y nosotros, los Edionim, somos llamados a ser los primeros frutos de ese reino. Un pueblo pobre en espíritu, pero rico en fe. Un pueblo humilde, pero lleno del Ruach de Elohim. Un pueblo que anhela la justicia más que la gloria. Así, cuando el Mesías, el Maestro Jesús, nos reciba en su reino, no nos encontrará dormidos, sino vigilantes, obedientes y llenos de su luz. Shalom Aleichem. Hasta aquí entonces este primer shiur en el que estábamos hablando acerca de profecías mesiánicas, específicamente acerca del rey de Israel, el cual nosotros reconocemos que es Rab Yehoshua, el Maestro Jesús. Aquí tenemos un comentario que dice: Jesús era el Mesías, pueblo egoísta y ególatra. Así es, Jesús fue el Mesías, es el Mesías, y nosotros somos una de las pocas comunidades judías que lo reconocemos. Pasemos entonces ahora a el rezo intermedio de este servicio de Shiurim. Te agradezco todas las mañanas, Elión nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas.
Te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor. Por mis innumerables sonrisas te agradezco. Por mis habilidades y mis vivencias quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre poderoso, León nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, León nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.